dentro de la unidad que teníamos que ver, que era clasificación de los microorganismos, habíamos estado viendo todo lo que referíamos a los procariontes y habíamos visto los dos dominios, el dominio de los bacteria y de los arquea, y habíamos visto dentro de los eucariontes a los hongos. Hoy vamos a ver otro grupo más de eucariontes y vamos a ver un grupito en particular que es la parte de virus y priones, ¿sí? Así que vamos entonces a presentar. ¿Qué tal, Yamila? Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, vamos entonces primero a... Esperen que me quedó en la última diapo. Yo necesitaría ir a la primera. Si es que esto me permite. Ahí está. Muy bien. Bueno. Bien. Entonces, se ve, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien. Bueno. Entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es ver en esta partecita otro grupo, que es el grupo, también son eucariontes, pero acá vamos a tener dos grupos, por un lado algas y por el otro lado protozoos, ¿sí? Como bien dice ahí el título, estos organismos, que ahora vamos a ver que algunos pueden ser, digamos, de un tamaño considerable, están dentro de los eucariontes. Por lo tanto, sus células van a ser células eucariotas. Y como les dije, vamos a arrancar primero con el grupo de las algas, ¿sí? Las algas justamente van a tener la característica de que van a llegar a poder constituir una estructura que se puede llegar a ver de manera macroscópica, es decir, nosotros podemos ver algas de bastante desarrollo. Y también vamos a ver que dentro de estas algas vamos a tener organismos que pueden ser unicelulares y organismos pluricelulares. Y lo que tiene también de característico es que las algas son fotoautótrofos, es decir, tienen la capacidad de poder justamente utilizar la luz solar para producir sus propios alimentos, ¿sí? Las algas, en general, se encuentran con mayor frecuencia en ambientes acuáticos, ya sea ambientes de aguas saladas, como también ambientes de aguas dulces, ¿sí? Y justamente dependiendo de la localización, o sea, dependiendo de la longitud de onda, de la disponibilidad de las longitudes de onda y de la disponibilidad de nutrientes, es la localización en las cuales vamos a encontrar a estas algas. Entonces, a las algas las vamos a clasificar dependiendo si son pluricelulares o unicelulares. Las pluricelulares las vamos a llamar comúnmente, digamos, las vamos a reconocer como algas de por sí y se van a clasificar justamente dependiendo del color que tengan. Entonces vamos a tener, ¿qué tal, Uriel? ¿Cómo va? Tenemos algas pardas, algas verdes, algas rojas. Ahora les voy a contar algunas características de cada una de ellas. Y después están las algas que son consideradas unicelulares, es decir, que son solamente una célula, que ahí vamos a tener dos grupos muy importantes, que son las diatomeas y los dinoflagelados, que ustedes a lo mejor, alguno de estos quizás los han escuchado nombrar y ahora vamos a ver a dónde pueden aparecer. Bien. Vamos primero con el grupo de las algas
pardas, ¿sí? Las algas pardas son estas algas que muchas veces se encuentran en las costas, que tienen, digamos, longitudes bastante importantes, pueden llegar hasta 50 metros de longitud, y que justamente el color que tienen son precisamente como un color amarronado, ¿sí? Y tienen una velocidad de crecimiento muy, muy, muy alta, ¿sí? Estas son las que, por ejemplo, en lugares del Caribe, vieron que a veces se escuchan en las noticias que hay lugares en donde son lugares turísticos, en donde la gente va precisamente a poder tirarse a la playa y tirarse al mar, echarse en la playa y tirarse al mar. Bueno, el problema es que acá, como estas algas crecen muy rápidamente, por más que las extraigan de la costa, ¿sí? Al día siguiente vuelven a aparecer. Es el bendito sargazo. ¿Alguno escuchó hablar de eso? ¿No? Bueno. ¿Qué se extrae de estas algas? De estas algas se extrae una sustancia que es la algina, que está presente en las paredes del alga, las paredes celulares, y se usa como espesante en los alimentos. Es como, digamos, si fuera como un almidón, pero no es almidón. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí, profesor. Sí, perfecto. No, porque a veces digo, lo mejor sigo hablando y no me estaban escuchando. Muy bien. Bueno, como digamos, especie, la que está acá, que sería esta fotito que está acá, esta es la Macrocystis pirífera. Ese es el nombre específico del alga esta que estamos viendo acá en la fotito. Después están las algas rojas, que estas algas son las que muchas veces en los dibujitos, ¿sí? Se ven, que son como si fueran plantitas, pero no son plantas, son algas, ¿sí? Tienen tallos ramificados, y estas crecen a profundidades un poquito mayores que las otras algas. Y de estas algas es de donde se extrae el agar. El agar, ¿a dónde vimos que estaba presente? ¿Se acuerdan? Laboratorio de las placas. Claro, pero ¿en qué, Daniel? Sí, ¿En para qué? ponerlos en placa. ¿Pero qué sería? ¿Se me corta internet, puede ser? ¿Cómo dijo, profe? No, que no, creo que en algún momento se cortó internet, ¿puede ser? ¿Se haya cortado? Ahora se retomó. No, les preguntaba en dónde habíamos visto que estaba el agar. ¿En qué? Que se usan en microbiología. ¿Se escucha? Bueno. ¿Para qué lo usábamos? ¿A eso se refiere? ¿En el laboratorio? Sí. Ahí está. Ahí Yamila algo quiso poner. Medios de. Medios de cultivo. Muy bien, Daniel. Los medios de cultivo. ¿Y para qué? Para hacer un medio de cultivo, ¿cómo? Para hacer el medio de cultivo, ¿cómo? ¿En qué estado? Sólido, exactamente. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en los medios de cultivo sólidos usamos agar. El agar se extrae de estas algas. Se extrae de las algas rojas. No, en realidad la gelatina sin sabor no sé si tiene agar, pero probablemente puede ser. O capaz que a lo mejor tiene carragenano, o carragenina, que es otro que también se usa para justamente en la industria alimentaria. La carragenina o el carragenano se usa para hacer, ¿vieron como si fueran las cápsulas, esas blandas? Bueno, a ese estilo.
pero no sé si se usa agar en la gelatina. Habría que ver cuál es la composición. Después, si quieren, lo buscamos. Bueno, estas algas rojas, hay algunos géneros, acá no les puse una especie, sino que les puse algunos géneros, ¿sí? Por ejemplo, el género Gelidium y el género Gracilaria, ¿ah? Como Graciela, pero Gracilaria. ¿Tá? Estos son las alguitas en donde a veces hay metiritos, a veces están, ¿sí?, los huevitos de algunos peces, como el de Nemo, ¿se acuerdan? Bien. Otro grupo de algas es el grupo de las algas verdes. Justamente estas algas, ¿sí?, se parecen bastante a las plantas. Tienen paredes de celulosa, poseen clorofila, almacenan almidón. Y es lo que comúnmente nosotros vemos como el verdín de los estanques. Y estas algas, de algunas de estas algas verdes, como por ejemplo esta, la clorofita, se obtiene un suplemento que es muy conocido ahora en el mercado, que es la espirulina. Y en la provincia de Santa Fe hay una localidad, que es la localidad de Coronel Bogado, que es donde está la fábrica justamente de espirulina. Esta que está acá, Hydrofarming, es el nombre de la industria. Esto se vende en dietéticas y se vende en farmacias. Y es como un suplemento que da propiedades, digamos, beneficiosas. No sé si alguna vez lo vio. No. Bueno. Bueno, dentro de las algas unicelulares hay un grupo que son las diatomeas. ¿Sí? Las diatomeas son algas unicelulares, fotosintéticas, y ellas tienen una pared que tiene pectina y sílice. La pectina también aparece en algunas plantas. Y lo que hacen las diatomeas es almacenar energía en forma de aceites. Acá está repetido. Pero el problema de las diatomeas es que algunas de ellas, algunas diatomeas marinas, producen una neurotoxina, ¿sí?, que es el ácido domoico, que digamos, está presente en algunas diatomeas del género Pseudonychia. Y el tema es que ese ácido domoico, esa neurotoxina, es capaz de acumularse en mariscos, como por ejemplo las vieiras, los mejillones, las ostras, y produce una intoxicación que se conoce como la intoxicación amnésica por mariscos. ¿Sí? Pero no es que el marisco provoque, digamos, la toxina, sino que la toxina la producen las diatomeas, de las cuales los mariscos se alimentan. Entonces, esa neurotoxina se acumula en el marisco y cuando nosotros comemos los mariscos nos podremos intoxicar con esa toxina. En realidad, hay un montón de toxinas, de biotoxinas, que pueden ser justamente, se conocen como toxinas, biotoxinas o toxinas naturales, porque son toxinas producidas por estos microorganismos que pueden pasar al hombre a través de justamente la alimentación, es decir, de acuerdo con qué se alimente. Por ejemplo, hay una también, deben haber escuchado, el pez globo, ¿no? Que por ejemplo hay lugares en los cuales ir a comer pez globo es toda una experiencia, porque bueno, porque se supone que el cocinero tiene que saber bien cómo sacar la parte que almacena la toxina del pez globo. Bueno, yo no iría a comer el pez globo tampoco, pero les comentaba por si alguno en algún momento quiere.
Bien, y después tenemos otro grupo de algas unicelulares, que son los que llamamos comúnmente dinoflagelados. ¿Por qué son dinoflagelados? Porque este nombre proviene del griego dino, que quiere decir giro o remolino, y del latín flagellum, que quiere decir flagelo látigo. Entonces, estos microorganismos que son unicelulares poseen dos flagelos. Poseen flagelos transversales y longitudinales. Hay uno que rodea a la célula y le permite girar, y el otro es el que sería como el que tiene como la cola y es el que le permite avanzar. Entonces, lo que hacen estos microorganismos es girar y a su vez desplazarse en línea recta. Esto es lo que comúnmente nosotros le llamamos, o sea, es lo que comúnmente forma las microalgas estas, dale Richard, muy bien, es lo que comúnmente forma lo que llamamos el fitoplancton. ¿Sí? ¿Escucharon hablar ustedes del fitoplancton? El fitoplancton son todos esos microorganismos que están presentes en los ecosistemas acuáticos y que, como muchos de estos microorganismos son fotosintéticos, ¿sí? Ellos son el principal productor de oxígeno. Uno cree que son las plantas, pero en realidad es mucho mayor la cantidad de oxígeno que fabrican estas microalgas. Se calcula que existen, fíjense, una gran variedad de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes estructuras. ¿Y cuál es el papel fundamental o por qué son importantes las algas en la naturaleza? Primero porque son importantes en todas las cadenas alimentarias acuáticas. Si uno tuviera que decir de dónde arrancan, es decir, arrancan comiendo, ¿no?, de esos microorganismos. Y justamente lo que van a hacer es, ellas, como hacen fotosíntesis, fijan dióxido de carbono en moléculas orgánicas que luego van a ser consumidas por los quimioheterótrofos. Como les dije, son el mayor productor de oxígeno en el planeta. Y estos microorganismos lo que hacen es proliferar en aguas residuales y en desechos industriales. Y justamente se están estudiando porque muchos de estos microorganismos son capaces de degradar, ¿sí?, a estos desechos industriales y estas aguas residuales. Entonces, están siendo estudiados justamente como mecanismos de biorremediación, es decir, tratar de remediar, ¿sí?, en este caso el medio ambiente, los sistemas ecológicos, mediante estos microorganismos. Bueno, y algo curioso, bueno, en realidad, algo que no les dije cuando fue lo del tema de las diatomeas, vieron que cuando ustedes les preguntan a todo el mundo de dónde es que proviene el petróleo, como mis alumnos de cuarto año me dijeron de los dinosaurios. En realidad no provienen tanto de los dinosaurios del petróleo, sino que en realidad el petróleo proviene sobre todo de las diatomeas que quedaron justamente en las partes más internas, ¿sí?, de nuestro planeta. Y otros microorganismos, otras especies, otros organismos que pudieron haber formado lo que sería el plancton. Así que un gran aporte que tenemos de las diatomeas. Y algo que es medio curioso es unos dinoflagelados que viven de manera simbiótica con
esta almeja, que es la almeja gigante Tritacna. Lo que hacen estos dinoflagelados es, vieron que yo les había dicho que muchos de estos, ¿no?, las diatomeas y los dinoflagelados, almacenan aceites como forma de energía. Entonces, lo que hacen estas algas es proveerle a la almeja de una fuente de carbono como es el glicerol. Entonces, lo que hacen es vivir de una manera simbiótica. O sea, los dos se ven beneficiados. La almeja, digamos, alojando a esos dinoflagelados y los dinoflagelados dándole la fuente de carbono para que la almeja pueda sobrevivir. ¿Comentarios hasta acá? ¿Se entendió? Ustedes me van a decir qué tenemos que ver nosotros como futuros técnicos en esterilización. Bueno, es lo que yo les dije. Como esta materia es una materia que abarca toda la microbiología, ¿sí?, yo debo contarles todo esto. Yo no sé si ustedes el día de mañana trabajarán en algún laboratorio en donde se manipulen este tipo de microorganismos. Pero bueno, tenemos que saberlos porque forman parte justamente del estudio de la microbiología. ¿Cómo? Sí, que alguno de estos sí puede aparecer, porque alguno de estos vamos a ver que producen enfermedades. Estos son otro grupo que son los protozoos. Normalmente a estos grupos los llamamos parásitos, ¿sí? Y son protozoos porque justamente tienen un tamaño muy pequeño, son organismos eucariontes, unicelulares, y están presentes en todos lados. Están presentes en el suelo, están presentes en el agua, y algunos de ellos también son microbiota normal de los animales. Por esa razón, también los tenemos que estudiar. Bueno, los protozoos se van a clasificar según su movimiento, es decir, según la manera en que ellos se muevan, ¿sí?, en el ambiente en donde están. Entonces vamos a tener una clasificación de 4 tipos. Están los ciliados, los flagelados, los rizópodos y los esporozoos. Fíjense que estos 3 son móviles, mientras que los que están en forma de esporozoos son inmóviles. Estos son los que comúnmente nosotros les llamamos parásitos, y a estos también, pero también, como por ejemplo, estos pueden estar en forma de vida libre, es decir, pueden estar solitos, no adentro del organismo. Bueno, como bien el nombre lo dice, los ciliados se mueven a través de cilios, que se acuerdan que eran esos pequeños filamentos que están todo alrededor, como si fueran pequeños pelitos. Los flagelados se mueven a través de flagelos, que tienen un flagelo largo. Los rizópodos, que se mueven por pseudópodos. Un pseudópodo es como si fuera un pseudopié, entonces estos se van a mover como arrastrándose, y estos que son inmóviles, es decir, estos no se mueven. ¿De qué manera se reproducen los protozoos? Se reproducen de manera asexual y de manera sexual. La manera sexual es a través del método de conjugación de núcleos haploides. Acuérdense que los núcleos haploides eran los que tenían la mitad de la carga cromosómica. Entonces, no es que existe un macho y una hembra, sino que existen células que tienen la mitad de la carga cromosómica y se van a fusionar y por conjugación se van a unir
¿sí? Los núcleos. Entonces se va a generar un organismo diploide. ¿Se comprendió eso? ¿Sí? Hola, profe, Perfecto. Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo andás? De Estoy vuelta. de guardia, ¿lo podrías repetir de nuevo? Sí, de vuelta. Los protozoos se van a reproducir de manera asexual, que ahora vamos a ver cómo es, y de manera sexual. Cuando digo de manera sexual, no es que existan sexos, no es que exista el masculino y el femenino, sino que lo que hay son células haploides, es decir, son células que tienen la mitad de los cromosomas, como serían nuestras gametas, o sea, óvulo y espermatozoide, pero en el caso de ellos son dos células que tienen la mitad de la carga. Entonces se juntan el método es conjugación, porque lo que va a haber ahí es la mezcla de estos núcleos haploides y se va a generar un individuo diploide. ¿Sí? Y a partir de ahí, ese es el individuo, porque justamente al ser unicelular, ahí quedó, digamos, el individuo. Pero también se pueden reproducir de manera asexual. La manera sexual puede ser por fisión, por brotación, o lo que se conoce como esquizogonia, que sería que el núcleo se divide en muchas partecitas, como que se duplica muchas veces el núcleo, y después cada uno de esos núcleos se va dividiendo y va generando, ¿sí?, diferentes organismos, ¿no? Diferentes copias. En muchas oportunidades, nosotros vamos a encontrar que los protozoos tienen un estadio, que es el estadio en el cual ellos están, digamos, como creciendo y alimentándose, que es lo que se conoce como trofozoito. ¿Mm? El trofozoito sería como una especie de protozoo que es una célula y ella lo que está haciendo es alimentándose y creciendo. ¿De qué se alimentan los protozoos estos? Y generalmente se alimentan de bacterias y de partículas pequeñas, ¿sí?, de otros nutrientes. Ahora, cuando las condiciones son adversas, lo que hacen es encapsularse en una forma que se conoce como quiste. El quiste es como un tipo de endospora. ¿Se acuerdan que yo les conté cómo hacían las bacterias? Cuando algunas bacterias se podían, digamos, como estar en un ambiente que no era propicio. ¿Se acuerdan? Que se llamaban endosporas. Bueno, en este caso sería algo parecido. Ese quiste es un estadio que es inerte, porque justamente lo que va a hacer es quedarse ahí hasta que ingrese en un ambiente favorable. Justamente muchos de estos protozoos se diseminan en forma de quistes. ¿A dónde están los quistes? Bueno, los quistes justamente van a estar en el agua, pueden estar en las heces de los animales, ¿sí?, pueden estar en el suelo, y de ahí nosotros lo podemos, digamos, puede infectar. ¿Cuáles son algunos protozoos de interés médico? Bueno, no les traje todos, les traje algunos que son los más comunes. Hay un flagelado, que se acuerdan que los flagelados eran los que tenían, sí, movimiento a través de flagelos, que es la giardia. La giardia, fíjense, tiene esa formita, parece que tuviera una carita. Bueno, esos son núcleos, ¿sí? Y tienen, ¿sí?, los flagelos que es por donde digamos, le ayudan para moverse. La giardia, que en el caso particular es Giardia lamblia,
Es un parásito, es un protozoo que es bastante común, que se distribuya a través de alimentos, ¿sí? Se puede distribuir a través del agua y también se puede distribuir de persona a persona, justamente a través de las heces. Esperen que voy a enchufar la compu que se me está apagando. Aguántenme. Bien, la Giardia, ¿cómo se transmite? Justamente se transmite a través de los quistes. Entonces, lo que nosotros generalmente vemos, por ejemplo, en el agua o a veces en las heces, es el quiste, que es esta que está acá. Es muy poco probable que nosotros veamos digamos, al trofozoito. Acuérdense que el trofozoito era la forma en que se crecía y se alimentaba. ¿Sí? Bueno, la Giardia es un parásito que ocasiona síntomas como diarrea y dolor abdominal. Es una de las parasitosis más comunes que podemos encontrar en algunos ambientes cuando, por ejemplo, justamente el agua no está potabilizada o los alimentos no están bien cocidos y, por ejemplo, si a veces se riegan huertas con aguas hervidas, ¿sí? Entonces la Giardia puede estar presente. Los quistes resisten a la cloración. Entonces acá es muy importante que los alimentos estén bien cocidos, ¿no? Y justamente que estén lavados o que estén regados con agua potable. Bien. El otro protozoo de interés es un amébido. ¿Se acuerdan que el amébido eran digamos, los que se movían por pseudópodos? Por eso a veces, cuando vieron que las personas que a veces están así como muy lentas, cansadas, te pareces una ameba, ¿viste? En verano, cuando uno no puede mover un pie, bueno, justamente es por esto, porque se arrastran, ¿sí? Como pseudópodos. Bueno, en este caso es esta que está acá, que es la entamoeba histolítica, que provoca una enfermedad que es la disentería amebiana, ¿sí? Es endémica en algunas partes del mundo, justamente se transmite vía fecal, fecal oral, y esto es un síntoma de poca higiene y pocas condiciones de agua potable. Y lo que tiene es que, bueno, comienzan siendo a veces asintomáticas, pero con el tiempo se puede transformar en diarreas muy profusas, muy intensas, dolores abdominales bastante agudos y puede traer también fiebre, vómitos, ¿sí? Y demás. Acá también, este sería el quiste, y estos serían los parásitos que están invadiendo, ven que ahí están invadiendo células. Los quistes generalmente, para poder diferenciarlos al microscopio, bueno, hay que tener muy bien el ojo para distinguirlos, porque a veces se suelen confundir con, por ejemplo, con gotas de aceite, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener el ojo bastante entrenado para no confundirse un quiste con cualquier otra cosa. Bien, y después hay 3 que están dentro de los esporozoarios, que estas porque se multiplican por esporas. Pero hay que entender acá que cuando yo hablo de esporas, estoy hablando de quistes, o sea, no son las esporas de los hongos, ¿sí? Y ni mucho menos esporas de las plantas, sino que en realidad se transmiten a través de quistes. Y son el Toxoplasma gondii,
el sarcocistis, que vamos a ver que hay dos, y el Cryptosporidium parvum, que es este que está acá. Estos tres protozoos justamente son microorganismos que se suelen ver en personas inmunocomprometidas. Porque es muy raro que estos microorganismos, ¿sí?, infecten y, digamos, parasiten a personas sanas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo, en parte, se encarga de, digamos, de descartarlos. El tema es que cuando las personas están inmunocomprometidas, todo su sistema inmune está muy débil y en este caso, ¿sí?, los quistes, pueden justamente, digamos, empezar a proliferar o, sí, como germinar, por así decir, y generar, ¿sí?, la enfermedad. El Toxoplasma gondii tiene un hospedador, que es el gato. Y por esa razón, a veces a las embarazadas, ¿sí?, se le dice, digamos, que tengan cuidado porque justamente puede causar alteraciones al neonato. Y digamos, el toxoplasma, digamos, el hombre se infecta a través de los quistes que aparecen en las heces de los gatos. Por eso les decía que esto es bastante importante en inmunocomprometidos, porque las personas sanas, en general, suelen ser asintomáticos o a lo sumo puede aparecerle como si fuera un síntoma gripal. Y el toxoplasma, cuando lo vemos en sangre, todos estos que están acá serían los trofozoitos. Son como si fueran unas comitas. Otro es el sarcocistis. El sarcocistis está presente en animales y se aloja justamente en el músculo del animal. Entonces acá también es importante saber de dónde proviene la carne que uno consume. El sarcocistis está el hominis, que el hospedador es el vacuno, es el ganado vacuno, y el sarcocistis subhominis, que el hospedador es el cerdo. Una vez que la carne es cocida adecuadamente, es decir, se llega al interior bien con la temperatura adecuada, ¿sí?, estos quistes pierden la capacidad infectante. Entonces, no habría problema. Y otro que también se ve en inmunocomprometidos es el Cryptosporidium parvum. Este también está presente en alimentos, se transmite sobre todo en alimentos crudos, como los embutidos crudos, y de nuevo, en personas sanas es autolimitante, pero el problema está en personas inmunocomprometidas. Todos estos son los que cuando las personas son HIV positivas y están cursando digamos, una enfermedad, es decir, ya tienen sus defensas muy, muy bajas, todos estos son los que comúnmente, ¿sí?, aparecen en ese tipo de pacientes. Bien, hasta acá la primera parte. ¿Preguntas? Profe, ¿por qué estos parásitos pueden causar enfermedades leves, digamos, a personas sanas y ser muy graves en personas inmunocomprometidas? Justamente porque el sistema inmunitario de por sí tiene la capacidad para poder, digamos, eliminarlos. Nosotros, o sea, generalmente no son microorganismos que produzcan enfermedades graves si uno tiene un sistema inmune competente. Sobre todo porque justamente como muchos se ingieren a través de los alimentos y vos el alimento lo tenés que hacer pasar por todo tu tracto gastrointestinal,
la acidez del estómago y todo lo que nosotros tenemos para degradar el alimento, también, digamos, ayudaría a degradar a ese parásito. Las personas inmunocomprometidas, que tienen todo su sistema inmunitario muy débil, bueno, eso no lo tienen tan aceitado, entonces este parásito encuentra digamos, como la vuelta para justamente poder multiplicarse. ¿Mm? Claro, y causar enfermedades. Exactamente, y ahí es donde donde vos ves síntomas propios de la enfermedad. Bien, ¿Sí? gracias. Claro, no, por favor. Bueno, algo que no les dije, que después les voy a dar para hacer un trabajito. Entonces, vayan viendo qué microorganismos les interesaría, porque bueno, el trabajito consiste en después buscar, ¿sí?, alguno de todos estos que hayamos visto. Faltan todavía ahora los virus, pero vayan pensando, ¿eh? Así después les digo de qué se trata el trabajo que tienen que hacer. Bueno, 10 minutitos de recreo, así me voy a buscar algo porque últimamente me quedo difónica enseguida. Y en 10 minutos vemos la parte de virus, ¿eh? Bueno, profe. Buenísimo.